Nosotros les contábamos que esta semana se ha vuelto a convocar una asociación que se llama Ateos y Librepensadores, una manifestación precisamente por el recorrido de las procesiones de Semana Santa y que la prohibió la delegada del Gobierno. Bien, pues sepan ustedes que esta asociación ha anunciado que piensa recurrir al Tribunal Constitucional si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque ellos han ido al tribunal, confirma la prohibición de esa marcha atea. Y hay otra nueva manifestación que quieren hacer en Madrid. Esta se llama la Asociación Vecinal La Playa de Lavapiés, que está apoyada por el Grupo Boila y los anarquistas Albatros, y que tienen previsto salir a las 20 horas por ese barrio, por el de Lavapiés, precisamente a la hora de las procesiones, dicen con el fin de sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de la libertad de manifestación, libertad de expresión y la obligatoriedad de las instituciones de ese Estado que protejan la confesionalidad. Exigen también que se devuelva a los ciudadanos, dicen, la Catedral de Córdoba. En fin, esta es la intención así que está con nosotros Alfredo Perdiguero. Bienvenido, portavoz del Sindicato Independiente de Policía. A ver, Alfredo, esto no es la primera vez que pasa, va por el cuarto año que en las procesiones de Semana Santa se quiere montar lío, y el precedente más inmediato que tenemos aquí fue la JMJ, cuando les prohibió la delegación del Gobierno ir en todos esos días a hacer la manifestación, y sin embargo fueron, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que aunque la delegación del Gobierno lo prohibía, se permitía que se produjeran esas manifestaciones. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? La delegación de Gobierno en la JMJ les modificó el recorrido para que no se enfrentase con la convocatoria que había en la Puerta del Sol, previendo los incidentes. Es decir, no les prohibió para que no se manifestasen o no se concentrasen, sino que simplemente les modificó el recorrido para que en la parte que pasaban con Sol en plena convocatoria de la JMJ, evidentemente no hubiese enfrentamientos. Ellos recurrieron al tribunal, el tribunal les autorizó y lo hicieron, y pasó lo que pasó. Tuvimos que tomar Sol, bloquear Sol, blindar Sol, porque fueron los incidentes más graves de la JMJ contra los jóvenes que estaban ahí en la plaza. Les atacaron. A gente con silla de ruedas, gente minusválidas, niños, o sea, eran escenas dantescas en las cuales tuvimos que desalojar Sol, cerrar los metros de Sol y alrededor, porque aprovechaban el metro de Sol para ir de lado a lado, evidentemente torear con nosotros, y al final tuvimos que blindar la Puerta del Sol para, evidentemente, proteger a los chavales que estaban en primera instancia convocados en Sol y que no tenían ninguna culpa ni pena, porque únicamente estaban allí con sus actos religiosos. Y ahora nuevamente ya han anunciado que van a ir al TSJ, ya están en el TSJ, y si les prohíbe les da igual. Dice que van al Constitucional y que van a hacer, porque dicen que ellos no van contra la Iglesia, pero me gustaría que viéramos algunas de las manifestaciones y declaraciones públicas que han hecho, en las que precisamente dicen lo contrario, que sí que van contra la Iglesia y que lo que quieren es hacer daño. Escúchenlo. En la plaza de Agustín Lara, donde están las ruinas de la iglesia esta que es de la UNED, ¿no? No olvidar que esa iglesia la quemó el pueblo de Madrid. Y, en fin, para nosotros es una referencia imprescindible. Estamos exclusivamente para castigar a la conciencia católica. Nuestro propósito es hacer daño. Bueno, esto es en una radio radical que se llama Radio ELA, las dijo el portavoz de una de estas asociaciones. Fijaros qué barbaridad. Y también tenemos gritos de ellos como: esta iglesia la vamos a quemar, hay que quemar la conferencia episcopal. En fin, ¿qué puede pasar esta Semana Santa? ¿Es previsible que alguna de estas personas monten lío o no? Hombre, es lo que buscan. Al final buscan el enfrentamiento y buscan salir en los periódicos para decir que han hecho ellos dicen que es un Estado laico, que somos un Estado laico, y como tal lo defienden, pero lo que desde luego no tiene razón de ser es atacar al que no lo defiende. Yo siempre he dicho, si a mí no me gustan los toros, no voy a los toros, pero no voy contra este que le gustan los toros. Si no me gusta algo puntual, no voy. Pero es que esta gente parece que lo que busca es todo lo contrario, es decir, ir para incitar, para reventar el acto que tienen convocado. Y lo que tenemos que tener claro, es unos días muy peculiares en los cuales la gente puede hacer lo que le dé la gana dentro de la libertad, pero desde luego no podemos permitir nunca desde la policía que haya agresiones o actos violentos contra aquella gente que libremente manifiesta su idea, sea la que sea. Por tanto, tener un poco de sentido común, un poco de cordura. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está autorizando todas
todos los recursos en los cuales se hacen contra una denegación o modificación de la delegación de gobierno, autoriza todas. ¿Pero y eso por qué? Porque yo recuerdo en aquella JMJ que hablé con los jefes de seguridad de Madrid y me explicaban perfectamente que cada vez que hay un partido de fútbol se pone a los de un partido en un lado y se cruza una línea donde no pueden pasar. ¿Por qué con el fútbol se hace y por qué con este tipo de manifestaciones públicas no se hace? ¿Por qué los tribunales aceptan que con el fútbol ocurra y sin embargo con gente que quiere montar lío y agredir o gritar o molestar a alguien que pacíficamente está haciendo una procesión, ¿por qué ahí no lo ven los tribunales? Supongo que prevalecerá el derecho fundamental a la libre manifestación. Pero si se les deja, pero por recorridos paralelos, que no confluyan, ya. Si nadie quiere que no se manifiesten. Claro, sí, por eso digo todos que queremos eso, o sea, que se manifiesten está claro, pero dentro de unos límites, es decir, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo limitamos ese derecho entonces? Nosotros no, nosotros simplemente cumplimos. Y te digo, al igual que sabemos que pueden ocurrir, esa manifestación de esta gente que va contra los otros, la protegemos. Es decir, que todas las manifestaciones autorizadas y comunicadas las protegemos en su recorrido. Protegemos incluso las que no están comunicadas en el transcurrir hasta que dan la orden de que ahí paren. Pero desde luego, no tiene razón de ser es lo que dices. En la JMJ tenemos ese claro ejemplo. Ahí estamos viendo las imágenes. En las cuales dijimos que iban a pasar incidentes por los informes policiales y pasaron. Los más graves de la JMJ pasaron en Sol al juntarse esa marcha laica contra los convocantes de la plaza de la Puerta del Sol. Y en este caso lo que buscan es lo mismo, pero encima con mucha más gente, porque hay mucha gente mayor, mucha gente que sale a las procesiones, mucha gente, al final, es lo que te digo, ¿a qué van? Contra los santos, contra la manifestación, contra los que van a las procesiones, contra los... A ver, Jaime. En primer lugar, una cuestión de matiz. España no es un Estado laico. No, dice es aconfesional. Es un Estado aconfesional, que quiere decir que no profesa ninguna confesión, pero que nuestra Constitución lo que además garantiza y preserva es el derecho que todos tenemos a tener una confesión. Y además la Constitución expresamente pide colaboración. Lo que no contempla la Constitución, porque no la puede contemplar ni esta ni ninguna, es... que se permita a unos manifestantes ir contra. Por ejemplo, hemos visto al representante de estos señores diciendo que su objetivo es quemar iglesias. Oiga, alguien que expresa de manera clara y meridiana que su objetivo es quemar iglesias, no tiene ningún derecho a manifestarse, porque las manifestaciones se hacen dentro de un marco constitucional. Alguien que se quiere manifestar por la vía de la violencia y con métodos violentos y con objetivos violentos, no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho. Por tanto, a mí es que esa reflexión que tú estás haciendo, que me parece muy bien, porque es lo que ha ocurrido hasta ahora, yo la saldaría de la siguiente manera. Estos señores no se manifiestan porque sus objetivos van radicalmente contra los principios constitucionales. Y no se manifiestan y no pasa nada. Seguiremos siendo un Estado libre, funcionará el Estado de Derecho, pero es que en el Estado de Derecho no tienen cabida los violentos. Es que no pueden tenerla, por tanto, que no se manifiesten. Pero salen igual. Bueno, pues si salen, claro, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero ya será de una manera ilegal. Lo que no es entendible es juntar o que se permita el mismo... Pero si estos mismos son los que defienden que se hagan mezquitas. Además, yo quiero dar simplemente una pincelada diferente. Ahora mismo el catolicismo en España, le guste o no le gusta a la gente, es el 70% de la población. Claro. Y ateos se definen el 24,6%. Sí, pero no, que yo, por supuesto, pero por supuesto, lo que me estoy diciendo es que nos guste o no nos guste, tenemos una tradición judeocristiana que pesa y además el tema de las procesiones a nivel turístico en España cada vez está tomando una relevancia más importante. Entonces, yo creo que ir en contra de algo efectivamente no tiene ningún sentido de ser. Cada uno es muy libre de ser como quiera, de manifestarse incluso en esos días. Oye, si ellos se manifestaran a favor del ateísmo, a mí me parece muy respetable. Pero si yo me voy a manifestar en contra de la religión católica y además con expresiones brutalmente violentas, entonces no les dejo manifestarse. No, pero es que no les dejo manifestarse. A la hora de elegir trayectos, lógicamente, que van a querer ocupar el trayecto más central. Ellos lo que quieren, yo me imagino que es ocupar los mismos trayectos que van a seguir las procesiones. Pues eso y dirán, estamos en el mismo derecho. Bueno, pues a lo mejor mayoritariamente se va a juntar, bueno, evidentemente se va a juntar mucha más gente en el tema de las procesiones. Cuando tú quieres explicar públicamente tus ideas, por ejemplo, ateas, que están bien, las puedes explicar. Lo que no buscas la confrontación, lo que haces es elegir otro escenario y elegir otro contexto que incluso te dé más protagonismo a ti, porque ineludiblemente el protagonismo en esos días van a ser de las procesiones de Semana Santa. Quisiera ver la resolución del tribunal, que han recurrido, y a mí me gustará leer con detenimiento si es que les da la razón. Siempre han dado. O sea, ¿podría darse el caso de pues me parece que va a ser un auto digno de leer.
No puedes ocupar el mismo espacio. O sea, claro. Pero sí enfrente. No, si es que hay zonas, no, o sea, van casi paralelas, pero en muchos sitios hay confrontación. O sea, se juntan. Por tanto, lo que digo, si el problema es que siempre no ha habido ninguna sentencia del Tribunal Superior, en este caso de Justicia de Madrid, que son las que me suelo mirar, en las cuales denieguen una manifestación. O sea, delegación de gobierno deniega siempre por eso, por temas violentos, por temas tal, o en su defecto en este simplemente modificaba el recorrido para, evidentemente, una calle antes de llegar a Sol, no coincidiera. Ellos dijeron que sí por narices y el tribunal dio la razón. Por tanto, habrá que pedir igualmente responsabilidades. En ese caso, habría que pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por qué autorizó, sabiendo que había informes previos en los cuales decía que iban a ser violentos y que lo que buscan es lo que dice Eva. Me parece muy llamativo que un tribunal no atienda los informes policiales de manera reiterada. Me parece muy llamativo. En una democracia, ¿eh? Yo quería preguntarte, después de todo lo que ocurrió en los incidentes del 22M, todos los policías heridos, el debate posterior, bueno, y los debates de siempre, echándoos la culpa al final de lo que ha ocurrido, es decir, de que os pegaran. ¿Hay desánimo entre los cuerpos policiales ante, pues ahora mismo, este nuevo problema y todos los que puedan venir? ¿Cómo se siente la policía a la hora de abordar lo que pueden ser nuevas manifestaciones ilegales y violentas? Tú fíjate, los compañeros, yo estuve concentrados con ellos el miércoles en Moratalaz. Están hastiados por la mala disposición de los jefes que el 22M, por la mala coordinación y lo que pasó el 22M, y lo que piden es el cese de esos tres que pedí yo el lunes 23, el domingo 23, perdón. Pero el trabajo lo tienen asimilado, es decir, ayer hubo grupos que hicieron mañana y tarde, hubo grupos que entraron a las 7 y salieron a las 8 con la manifestación esta de ayer, o sea, que la gente no tiene problema en trabajar, o sea, tenemos claro, pese a quien pese y haya lo que haya, cuál es nuestra función, cuál es nuestro trabajo, y todos, yo creo que todos, están en lo que tienen que hacer. ¿Qué problema hay? Que muchas veces nos perdemos en atribuciones como esas, en las cuales los compañeros vieron que masacraron a un grupo, vieron cómo pedían apoyo por emisora durante mucho rato y vieron que ninguno de los tres jefes que estaban a menos de 100 metros mandaron a nadie. ¿Y por qué crees tú que hicieron esto? Porque eso es lo que a mí me resulta inexplicable, que los mandos y los jefes ti, Carmen, como a todos os dejen... Es decir, nosotros tenemos claro, lo comentamos aquí además en el programa, comentamos que salió el servicio salía corto al mandar siempre una bocacha por equipo. Hubo grupos que se quedaron con pelotas porque tiraron tantas salvas que luego no tienen munición para tirar las pelotas. Es decir, ¿hasta qué punto llegan? Para que luego diga la gente, como tú bien dices, que utilizan la argumentación de que tiraron tantas salvas que luego para tirar las pelotas no había munición. Primero, una escopeta con lanzapelotas por equipo. Segundo, orden de no atacar, de no tirar material antidisturbios y aguantar. Y tercero, luego ya fue el remate en no apoyar a los compañeros del 70. Bueno, pues por volver a lo que ha pasado ayer, por ejemplo, yo no sé cómo se puede permitir que se agreda una confesión religiosa y que salga gratis. Ayer, en las calles de Sevilla, porque además eso está protegido constitucionalmente, ¿no? La libertad de culto de cada uno y de creencias. Pero es que precisamente por eso quiero que sepáis lo que ayer pasó en la CGT, que es el sindicato anarquista, Confederación General de Trabajadores, tomó como excusa los despidos de unos trabajadores de una empresa de autobuses y se dedicaron a ridiculizar durante la mañana de ayer a las 10 por Sevilla los sentimientos religiosos de los católicos, de tal manera que hicieron una burla de una procesión, la llamaron de la narcofradía Santísimo, no sigo, insumiso, pero les van a correr aguantazos en Sevilla, y presidió el paso con una... Y es lo que tienen que hacer, correrlos aguantazos. Son más educados y no llegan a existe la ley y no se puede hacer mofa y befa de los símbolos y de las religiones de nadie. Pero a ver, claro un concepto, por favor. Un inciso muy cortito. De que haya actuado ningún... Si me permitís, a lo que decían antes, si un juez soltó a los 22 vándalos, a los 23 detenidos el día 22, diciendo que no pretendían hacer daño físico, cuando todo el mundo hemos visto las imágenes que hemos visto, ¿tú cómo puedes sacar punta de esto? Es decir, que ahora que se rían de alguien es alguien. Evidentemente, si esas violentas imágenes que todos vimos son tan sangrantes y dice el juez, les dejó en libertad porque no pretendían hacer daño físico, ¿qué hacemos con una mufa, una calumnia, una injuria? Bueno, pues desde luego aquí solamente no ponemos ya las imágenes porque realmente son ofensivas. Pero algún juez en este país, algún fiscal que de oficio tienen que actuar, a ver si actúan alguna vez.